¿Cómo le va? Rápidamente le invito a las redes sociales, D-News, OK en Instagram y en la red social X. Ahora nos vamos directamente a Ecuador. Allí está nuestro compañero César García Vélez, quien nos actualiza los detalles. César, toda la información respecto a la mafia albanesa. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Andy? Muy buenas tardes. En Latinoamérica vamos a dialogar y profundizar sobre este tema que genera preocupación acá en el Ecuador. Tradicionalmente los carteles mexicanos habían sido los que habían tenido influencia siempre, sobre todo para exportar la droga hacia Norteamérica. Sin embargo, durante estos últimos 10 años ha cobrado fuerza la mafia albanesa, también conocida como el cartel de los Balcanes, que ha estado operando acá en el Ecuador con ciertas particularidades, infiltrándose y aprovechando el tema de la dolarización para lavar activos acá en el Ecuador y seguir mandando hacia los principales puertos en Europa el alcaloide. Vamos a analizarlo junto a Daniel Pontón, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN. Gracias por este tiempo con Latinoamérica, Daniel, para conversar al respecto de este tema y saber cómo vino acá la mafia albanesa. Entendemos que Dritan Jitka, quien actualmente está buscado, pues ha sido uno de los que ha liderado este proceso en contubernio con una penetración evidente en el Estado ecuatoriano. Sí, bueno, gracias por la invitación. A ver, el narcotráfico es un proceso, no es algo que se puede decir que empezó una fecha específica, sino que es un proceso. Las mafias en general, las europeas, ya desde la década del 2000 en adelante se ve una presencia y claro, hay un proceso de agudización de esta problemática. En su momento se hablaba de las mafias, la 'ndrangheta italiana, las mafias rusas, cierta lógica, la mafia italiana, ¿no? El tema de los albaneses es como que hay una mutación criminal específica, porque es como en la historia del narcotráfico hay como una especie de postas, ¿no? Y a veces la jerga policial le va dando nacionalidades a este tipo de estructuras que, si bien es cierto, tienen algo de verdad, pero también es cierto que actúan en redes, ¿no? Y para eso necesitan emisarios de operación a nivel de los países, ¿no? En este caso el Ecuador es claramente un ejemplo de ello. Y claro, la idea es que cada una va incorporando un modus operandi distinto, ¿no? La agudización de la mafia albanesa, el caso de este criminal que usted me señala, que estuvo ya detenido aquí en el Ecuador, es del año 2014, que tengo entendido que estuvo detenido, fue salido en libertad, pero obviamente ha atravesado algún tipo de operación desde el Ecuador, a través de empresas fantasmas y otro tipo de mecanismos típicos del narcotráfico. Pero básicamente lo que ha agudizado en los últimos años y lo que ha hecho famoso a este tema es que hay un interés importante en el tema del Ecuador. Y básicamente es que Ecuador colinda con el principal productor de cocaína, que es Colombia. Y obviamente la cocaína colombiana es muy demandada en el ámbito europeo y con un crecimiento, creo que del consumo muy marcado en los últimos años. Y es un mercado muy lucrativo desde el punto de vista de la capacidad de pago. Y por otro lado, las condiciones económicas que Ecuador ha generado en los últimos años, usted mismo lo enumeró, la dolarización, pero sobre todo un factor que debería ser muy analizado, que es el tema del flujo comercial, ¿sí? Ecuador firmó un tratado de libre comercio en el año 2017, y no con eso quiere decir que sea responsable, pero de alguna otra forma se puede entender que ahí hay un blanco de oportunidad del crimen. Porque básicamente el objetivo, la forma de operar es muy clara, ¿no? Es muy sencilla: contaminar buques, ¿no? Guayaquil es el principal puerto de salida de drogas de Europa. Y hay varios puertos que un poco se han constituido en el espejo de este tipo de dinámica criminal. Y al parecer la forma de operar de estas redes, en este caso los albaneses, es bastante eficiente para lograr este objetivo. Y obviamente es un mercado que, dada la expansión del consumo, es altamente lucrativo. Por lo tanto, es entendible que estén aquí. ¿Cómo operan? Esa es gran parte del problema. Yo creo que todavía tenemos una gran misterio, una gran interrogante respecto a cuál es realmente el verdadero alcance de esta mafia, pero se han visto algunos indicios de cómo están operando. Lastimosamente, la llegada a este tipo de operaciones de grupos está ya muy arriba, ¿no? Y ahí es donde se contamina el tema de la política y todo el caso que se ha venido, o los casos que hemos venido viendo en los últimos años. Y ahí preguntarte, porque ha habido una repercusión en estos días cuando se ha mencionado a través de un informe de la Comisión Anticorrupción que estaba liderada por Fernando Villavicencio, que inclusive la propia comandante podría estar, excomandante de la policía, Tania Varela, podría estar involucrada. Se habla de que ella tuvo una trayectoria en migración,
posteriormente ascendió a una zona 8 que es de las más conflictivas en el país, entre Durán, Guayaquil, como tú mencionas, los puertos principales, y posteriormente, pues desde el comando más alto de la Policía Nacional. ¿Hay datos que nos permitan saber que hay ese nivel de penetración tan alto? O sea, el narcotráfico, y quiero hablar a nivel conceptual, porque obviamente yo conocí personalmente a Tania Varela, siempre tuve una relación, porque institucionalmente teníamos relaciones a través de educación superior con ellos, siempre tuvo una muy buena predisposición, nunca pudo dudar de la persona, porque todo el mundo es inocente, que se demuestre lo contrario. Creo que hay que investigar y profundizar en esto, ojalá llegue a buen puerto eso y se pueda deshacer ciertas cosas que se han tejido, y si no es así, pues bueno, así es este tema, hay que profundizar, ¿verdad? Pero claro, desde el punto de vista teórico-conceptual, el narcotráfico no puede operar y el crimen organizado no puede operar sin el mecanismo del factor corrupción. Necesita, porque básicamente lo que buscan ellos es la protección, lo que se llama la protección, que hace que el negocio tenga buen puerto en función de una serie de mecanismos de permisividad estatales. Por eso es que es muy complicado atacar este tipo de redes, porque a veces los mismos personas que están para supuestamente enfrentar este fenómeno a veces están coludidos. Entonces los campos de movimiento de la estrategia, por lo tanto, son medios fangosos, una especie de área gris. Y ahí es donde se debe incorporar una perspectiva mucho más integral del tema. Por ejemplo, en la medida que sí es importante luchar con el narcotráfico, es importante incautar drogas, es importante atrapar a los criminales, pero también es importante fortalecer lo que es la base con la cual un Estado enfrenta este fenómeno de una manera mucho más resiliente, que son las instituciones, ¿no? La justicia, la policía, Fuerzas Armadas en este caso, el sistema carcelario, ¿no? Y una serie de mecanismos que le permita un poco al Estado no tener esta penetración tan abrupta de narcotráfico y peor con esta ola de criminalidad que tenemos, ¿no? La evaluación que tú tienes de cómo se está en este momento enfrentando este tipo de crimen transnacional, cuando sabemos, por ejemplo, que en el caso particular de la mafia albanesa, la semana anterior se realizó el operativo Gran Fénix en coordinación con la policía española, en donde se logró la detención no solo de personas involucradas a esta red criminal, sino también ya se ha identificado al menos 49 millones de dólares en el blanqueo del dinero, sobre todo en Marbella, en donde había estado operando este individuo de origen italiano, para poder, a través de empresas, hoteles, exportadoras de banano, poder blanquear. Un vínculo directo en el combate a este tema es el golpear a las estructuras económicas a través del seguimiento del dinero y poder identificar en dónde se está blanqueando este dinero. A ver, la estructura económica es parte de la estrategia global del crimen, ¿no? Eso viene desde los años 90, con las famosas convenciones de la de Nápoles, la de Palermo, que básicamente nace en función de lo que en su momento el juez Falcón, el juez de la mafia, dijo: o solo golpeando las finanzas podemos atacar al crimen. Desde ahí se constituyó un régimen importante. De ahí la importancia de no solamente agotar el tema en el ámbito de lo penal o el ámbito de lo judicial, sino también en el ámbito de lo que es el seguimiento de la parte financiera. Para eso se necesita mecanismos de control, de regulación financiera, mecanismos de seguimiento y sanción e inteligencia, que actúan combinadamente, ¿no? Pero claro, el tema es que en los últimos meses, por lo menos, hemos visto casos que a todo el mundo los ha dado perplejo. El caso Metástasis es uno de ellos. No se sabía, se sabía como una especie de mito urbano, todo este tema de ala de corrupción, pero bueno, esto lo devela y así se empieza a revelar el crimen en general, en la historia del narcotráfico en general. Tenemos este caso de las 21 toneladas que fueron atrapadas en la provincia de Los Ríos, que tenían inclusive etiquetas de aerolíneas europeas, eso obviamente tenía un destino. El caso de coordinación que se hizo con la embajada, con el gobierno español, en este caso que ya devela el tema de la operación de este grupo del albanés, en contubernio con autoridades y grupos de aquí, ¿no?, de la sociedad ecuatoriana. Pero claramente lo que revela aquí es que se empieza ya un poco a decantar cuál es el medio operandi. Lo que me da la impresión aquí es que estamos en una nueva fase. Estamos entrando en una fase de una nueva verdad del narcotráfico. Hasta ahorita los mitos respecto al narcotráfico se habían quedado mucho en el imaginario de la prensa. ¿Cómo está matizada esa fase? Me parece porque yo creo que todavía se está construyendo judicialmente, y en esa judicialización va a haber mucho que escribir y mucho que analizar, ¿no? Lastimosamente el narcotráfico muta,
Y a veces, lastimosamente, la judicialización de este tipo de actos nos dan dinámicas de lo que pasan 2 años atrás, pero estos son muy, muy adaptativos, son muy innovadores respecto a las formas de evadir y penetrar a las instituciones en general, ¿no? Y a eso se necesita tener mecanismos mucho más resilientes y mucho más adaptativos a las dinámicas del narcotráfico, porque lastimosamente el Ecuador vive atravesado por un triángulo muy, muy complejo, ¿no? Y eso me parece que debe ser alertado ya en su máxima expresión, ¿no? Como una política digamos, de Estado, en este caso, que se necesita para este tema, ¿no? Gracias. Ahí está el análisis de Daniel Pontón, docente en esta materia, muy atentos a cómo está evolucionando, lo acaban de escuchar. Estamos entrando en una nueva etapa a la cual el Ecuador recién se está adaptando. Muchas veces las organizaciones van y el Estado ecuatoriano está recién analizando el tema, y es por ello que es muy importante expandir el análisis. Este es el comentario al respecto de la mafia albanesa que está operando acá en el Ecuador junto a otros carteles mexicanos y que se disputan evidentemente el territorio por la georreferenciación que tiene el Ecuador para salir rápido hacia los puertos europeos y también exportar hacia Norteamérica. Continuamos más adelante profundizando este y otros temas de la información en Ecuador. Andy, tú continúas. César García Vélez, gracias por este contacto, tema delicado y puntos muy importantes los que se tocaron en esta conversación. Te agradecemos por el contacto y por supuesto en un rato volveremos a hablar.